Bien, pues buenos días. Lo primero que quisiera hacer es daros la bienvenida, ¿no? a AFI, a los que estáis aquí y a los que nos estáis viendo en streaming, a estas instalaciones de nuestra escuela. Nos encanta teneros aquí esta mañana. Y lo segundo que querría hacer es dar las gracias, ¿no? Dar las gracias por un triple motivo, ¿no? En primer lugar, gracias a Grupo 5, ¿no? Y en especial a Guillermo Bell por la confianza, ¿no? depositada en AFI para abordar este trabajo, que lo hablábamos, ¿no? Cuando lo diseñamos la propuesta era un reto al inicio, ¿no? Porque se trataba de estimar cómo la inversión en servicios sociales mejora la calidad de vida de las personas y su entorno, ¿no? Y para nosotros era un reto, pero también una ilusión, porque el enfoque de AFI, ¿no? como empresa especializada en análisis económico, financiero, tecnología, es poner la atención en aquellos ámbitos que generan capacidad de crecimiento en España, ¿no? que permiten que exista un cambio estructural, una modernización del tejido económico de este país, ¿no? Pero también compartimos un enfoque eh, que también presta atención a otras cuestiones, ¿no? Y en particular a que ese crecimiento al que todos aspiramos y esa modernización estructural de la economía española se acompañe o se haga de una manera equilibrada, sostenible, inclusiva. Y eso es más difícil demostrarlo, ¿no? Más difícil lograrlo y más difícil llevarlo a cabo, diríamos, ¿no? Y esto, pues cuando en particular atiende a personas en situación de discapacidad, dependencia, vulnerabilidad, pues es clave, ¿no? Y el poder maridar esos dos objetivos de crecimiento, de generación de actividad, de avance en el sector de la economía de los cuidados y compaginar estos objetivos, como digo, el alcance de estos objetivos con prestar atención a estos colectivos, pues es fundamental, ¿no? El segundo motivo de agradecimiento es que se trata de una confianza renovada, ¿no? Porque el año pasado presentamos aquí un estudio sobre impacto socioeconómico que también era ambicioso, ¿no? Y que logró, en mi opinión, cuantificar la relevancia económica de la actividad que realiza Grupo 5, ¿no? Desde una perspectiva económica más convencional de generación de valor añadido, de generación de puestos de trabajo, de aportación en términos de contribución fiscal, que es muy importante también, ¿no? Pero hoy, pues, renovamos esa confianza de alguna manera, ¿no? Y ponemos el foco en esta otra capacidad que es tan relevante, ¿no? De aportar valor desde una perspectiva social. Y estudiamos, ¿no? El informe que hoy presentamos, y luego intervendrán Miguel, Simón y Rosa Oliveros, pues presentamos cómo las actividades de Grupo 5, a través de sus múltiples centros, pues inciden positivamente en la calidad de vida de sus usuarios y sus familias, ¿no? Y esto, pues ya no se pone de manifiesto a través de indicadores economicistas, si me permitís la expresión, ¿no? De valor añadido, de empleo, sino de mejoría clínica, de empleabilidad, de inserción, de capacidad de acceso a servicios de ocio o educación, tan importante, ¿no? para todos estos colectivos, ¿no? Eh, y el tercer motivo, ¿no? de agradecimiento, que es casi de satisfacción también, ¿no? Una expresión de satisfacción, porque yo creo que hemos logrado un buen clima, ¿no? Y un espíritu de colaboración entre los dos equipos, ¿no? Entre Grupo 5, con Miguel, con Óscar, Fran, Daniel Navarro, Ana, muchas otras personas, ¿no? que estáis hoy aquí, y el equipo de AFI, ¿no? Con Verónica López, Rosa Oliveros, Marina Luque, ¿no? que han trabajado intensamente y con mucha ilusión en este proyecto. Buen tándem, ¿no? Haciendo ese símil de la bicicleta en el que hemos estado pedaleando juntos. Así que vaya por delante esa bienvenida y ese agradecimiento, como decía, por esas tres razones, ¿no? que son muy, muy, muy relevantes. Y yo no quiero extenderme más, sino dar la palabra, ¿no? a Miguel Simón, como director de Innovación y Relaciones Institucionales de Grupo 5, y después a mi compañera Rosa, que van a presentar las conclusiones de este, en nuestra opinión, interesantísimo trabajo, ¿no? Así que bienvenidos, gracias y adelante.
puede acercar. Venga, pues sí, perfecto. Bien, gracias, Diego. Buenos días. Efectivamente, como él comentaba, ha sido todo un reto para nosotros, para el equipo que ha formado parte del Grupo 5 en este trabajo y para el equipo de AFI, poder llevar a cabo este estudio. La verdad es que ha sido ilusionante y ha sido, además, como digo, un esfuerzo compartido en el que hemos tratado de, quizás, de poner en común dos lenguajes. Es decir, el lenguaje de quienes pensamos en términos de cómo los servicios sociales impactan en la calidad de vida de las familias cuidadoras y de los propios usuarios de los servicios, y por otro lado, el lenguaje de quienes tratan de operativizar eso, ¿no? Eso ha sido un reto y esperemos haberlo conseguido. Solamente unas palabras antes de dar paso a Rosa, que va a presentar el estudio en sí. Comentar quiénes somos, para aquellas personas que no nos conozcan. Grupo 5 es una empresa de servicios sociales y sociosanitarios con más de 34 años de experiencia en el sector y que atiende actualmente a través de 139 centros o servicios a personas en situación de vulnerabilidad, en situación de exclusión social, en situación de dependencia o de discapacidad. Nuestro sector de interés es este. Lo hacemos a través de una red de centros y servicios, como digo, ubicada en toda España y que está formada por 3.200 profesionales actualmente. El objetivo nuestro es el de mejorar la calidad de vida de las personas a las que atendemos. El año pasado atendimos a 49.000 personas en toda la red de centros y servicios que, como os comentaba, está distribuida por toda España. Estamos actualmente en 14 comunidades autónomas en las áreas que tenéis ahí. Trabajamos tanto en el área de salud mental, especialmente enfocados en la atención a las personas con trastorno mental grave, en la discapacidad intelectual, en la atención al daño cerebral sobrevenido, a través de centros, servicios específicos especializados en emergencias sociales y atención a personas sin hogar, y también en el sector de la educación a familias, niños, situaciones familiares con vulnerabilidad, y también el sector de la dependencia y de los mayores. Nuestro objetivo, como no puede ser de otra manera, es procurar la calidad de vida de las personas que tienen, como digo, una situación de exclusión, de dependencia o de discapacidad y de sus familias. Lo hacemos a través de una serie de valores que entendemos que son propios también de los servicios sociales en sí, pero que nosotros asumimos como propios. La profesionalidad, el respeto, el compromiso, el entusiasmo. Sin embargo, somos conscientes también de que esos valores de por sí, que, como digo, impregnan siempre los servicios sociales, cualquier actividad en el ámbito de los servicios sociales o sociosanitarios, de por sí, como digo, no tienen por qué producir una eficiencia en la atención. Somos conscientes de esto, de tal manera que nos propusimos hace año y medio, 2 años aproximadamente, definir cómo tenía que ser nuestro modelo de intervención. Somos una empresa que trabaja en distintos sectores, en sectores a veces muy variados y que en ocasiones cuesta establecer una relación entre ellos. El daño cerebral sobrevenido, la atención a la infancia y la familia, por decir 2 ejemplos, ¿no? O las personas sin hogar. Nos propusimos identificar cuál era nuestro modelo de intervención, cómo queríamos atender a la gente, cómo queríamos hacerlo. Obviamente había estado siempre en los genes de la empresa el atender de manera individualizada a las personas. Y identificamos ese valor como uno de los esenciales. También hacerlo desde el punto de vista de la ética, los derechos y la dignidad de las personas, porque atendiendo a personas vulnerables era un elemento esencial. Por supuesto, mejorando también su calidad de vida, entendida como aquello que cada uno entiende como calidad de vida para él mismo, de una manera muy operativa. Y hacerlo además de una manera integrada, procurando la participación y la integración de las personas en la comunidad y generando centros, redes, servicios que no estuvieran aislados, sino que formaran parte de las redes públicas de atención. En la mayor parte de los casos, en los servicios públicos formamos parte de las redes de atención públicas de las comunidades autónomas. Pero había 2 elementos esenciales que identificamos en ese momento, como eran el que nuestra atención debería estar basada en la innovación, basada en las mejores evidencias posibles y además orientada a los resultados. Este último aspecto nos parecía esencial en ese momento, pero no pasaba de ser un deseo.
sin embargo, dio origen precisamente a este estudio. El hecho de que pusiéramos el foco en medir los resultados implicaba que no solo teníamos que medir los resultados económicos en términos de eficiencia y de sostenibilidad de la empresa, sino que queríamos dar un paso más y avanzar hacia la medición de resultados de la intervención. Y esto, por tanto, constituye un reto. En ese sentido, la alianza con AFI hizo posible el que pudiéramos diseñar desde el principio 2 estudios. Diego aludía antes al primero de ellos, el estudio sobre el impacto socioeconómico de la actividad de Grupo 5 en términos económicos y de aporte social, pues con variables como la creación del valor añadido bruto, la creación de empleo, el efecto directo, indirecto e inducido que tenía en nuestra economía la actividad de Grupo 5 como empresa. Y también en ese momento sabíamos que era esencial hacer una segunda parte del estudio, porque si no nuestra actividad quedaba coja, nuestra medición quedaba coja. Éramos conscientes de que teníamos un impacto social y económico en la sociedad como empresa, pero igual la tenía en cualquier otra empresa. Sin embargo, nuestra empresa se dedica a las personas y teníamos que saber qué estábamos aportando a las personas. En este caso, a las personas usuarias de los servicios y a los cuidadores y familiares de esas personas. Por eso diseñamos este segundo estudio que hoy presentamos. Por tanto, forma parte, poder decirlo así, de una serie en la que entendemos que cerramos el círculo. Este valor social de la empresa, que ahora detallaremos, es donde lo que comentábamos al principio ha constituido realmente un reto desde el punto de vista de la operativización de estas variables. Por tanto, lo que a continuación vamos a presentar, va a presentar Rosa Oliveros, precisamente ese reto que hemos tenido de operativizar y de medir esas variables para alcanzar unos resultados, no siempre en términos económicos, pero sí unos resultados de qué impacto estamos teniendo en las personas, que, como decía al principio, constituyen el verdadero objetivo de la empresa y aquello en lo que nos diferenciamos de otras empresas, incluso también de otras empresas del ámbito social, puesto que este tipo de estudios no son tan frecuentes dentro de este área, ¿no? Yo, sin más, doy la palabra a Rosa, que presentará todos los detalles del estudio. Bueno, muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todo el equipo de Grupo 5, con el que, como ha comentado Miguel, hemos estado trabajando intensamente durante estos 2 últimos años. En concreto, yo he estado en esta parte del último año, ¿no?, del proceso, junto con el resto del equipo que comentaba antes Diego, con Verónica López y Marina Luque. Y bueno, pues muy agradecidas, ¿no?, de esta oportunidad y de este reto que ha supuesto también para nosotros, como indicaba antes Diego. Como hemos comentado, este estudio da continuidad a esta primera serie en la cual analizamos el impacto económico y, como indicaba Miguel, el objetivo al final de este estudio ha sido el de traducir y calcular ese impacto social, ese valor social que la actividad de Grupo 5 genera también en las personas usuarias y también en sus familiares, ¿no?, que también es un grupo de interés, un grupo que se ve afectado de forma positiva, ¿no?, por su actividad. Por este motivo, el estudio se ha dividido o se ha estructurado en 4 áreas. En primer lugar, hemos querido analizar cuál es el impacto de la actividad de Grupo 5 en la gestión del tiempo de personas usuarias y familiares, también en la mejora de la calidad de vida a través de diferentes indicadores que presentaremos a continuación y que, como indicaba Miguel, ¿no?, ha sido un reto definirlos, recoger la información, calcularlos, estimarlos y traducirlos, ¿no?, ver cuál es el significado y el impacto sobre estos grupos de interés. También en términos de educación y en términos de autonomía laboral, autonomía económica e incorporación, ¿no?, o reincorporación al mercado laboral. Dentro de estos indicadores, como comentábamos, el foco de estudio está dirigido a personas usuarias y también a familiares. Dentro de las personas usuarias hemos querido analizar el impacto que las diferentes actividades de Grupo 5 tienen en la mejora de la calidad de vida, medido a través de diferentes indicadores. Por un lado,
hemos querido analizar la percepción subjetiva, pero también sobre el estado de salud, ¿no?, de las personas usuarias, pero también cómo se han desempeñado en diferentes indicadores y escalas reconocidas dentro del sector para medir el impacto sobre la salud de las personas, que veremos también a continuación. Y debido a las diferentes actividades que comentaba Miguel, ¿no?, pues hemos querido medir también este impacto en términos de la necesidad o la demanda de servicios médicos de urgencia y otra serie de indicadores, ¿no? En términos de autonomía económica y laboral, hemos querido también cuantificar el acceso a prestaciones económicas, la reincorporación o la creación, ¿no?, de oportunidades de empleo y participación en estos procesos de selección para el acceso a estas oportunidades laborales. Y también, en último lugar, para las personas usuarias hemos analizado qué impacto ha tenido en términos de educación y de horas dedicadas a esta actividad, los servicios, ¿no?, de Grupo 5. En el caso de los familiares, hemos analizado en común con personas usuarias el impacto sobre la mejora de la calidad de vida y también sobre la autonomía económica y laboral. En esta ocasión también hemos querido cuantificar cuál ha sido el impacto en la gestión del tiempo, ¿no?, de estos familiares una vez su familiar ha formado parte de los servicios de Grupo 5. Estos indicadores, como comentaba anteriormente, yo creo que han sido pues uno de los principales retos, ¿no?, del trabajo. En primer lugar, por la necesidad, como comentaba Miguel, de bajar a tierra, ¿no?, una serie de indicadores comunes que fueran, o en la medida de lo posible, no siempre, por supuesto, por las propias características de cada grupo, pero bueno, intentar establecer varios indicadores, ¿no?, que fueran comunes y que fueran cuantificables, que permitieran no solo de forma subjetiva, sino también objetiva el impacto de las actividades de Grupo 5. Y bueno, tras varios meses, ¿no?, de trabajo, yo creo que hemos obtenido unos resultados muy, muy importantes, muy positivos y ahora los veremos a continuación, ¿no? La información que nutre o que se analiza en estos indicadores se ha recogido a través de un cuestionario online que ha sido completado siempre por profesionales de Grupo 5, garantizando así el completo anonimato, ¿no?, de los resultados de la encuesta. Esta recogida de información se ha realizado a partir de 2 puntos. Por un lado, utilizando información registral del propio histórico de la actividad de Grupo 5 y, por otro lado, mediante entrevistas directamente a personas usuarias y a familiares, a fin de conocer valoraciones subjetivas y demás indicadores que hemos planteado en este trabajo. El análisis se ha planteado para 4 de las áreas que mencionaba antes Miguel, que son objetivo de Grupo 5, ¿no?, que son salud mental, personas sin hogar, daño cerebral sobrevenido y discapacidad intelectual. En el proceso de levantamiento de información hemos obtenido finalmente 363 respuestas, de las cuales 323 son completas. Sin embargo, este número de respuestas ha sido heterogéneo, ¿no?, entre los grupos que planteábamos con anterioridad. Teniendo en cuenta el número de respuestas objetivo que necesitábamos obtener por cada línea de actividad, para que estos resultados, los resultados de los indicadores, fueran representativos y pudiéramos afirmar las conclusiones que vamos a presentar a continuación, hemos obtenido representatividad para el conjunto de la actividad de Grupo 5 y por línea de actividad concretamente en salud mental y en personas sin hogar. Dentro del tipo de centro, en salud mental, hemos obtenido también significatividad en los centros ambulatorios y diurnos, aunque en residencias no, pero nos parecía que eran también unos resultados interesantes, ¿no?, por los resultados que muestran el análisis también de las residencias, y presentaremos los resultados a continuación, siempre pues con ese detalle, ¿no?, de tener en cuenta este tipo de significatividad o falta de significatividad en este caso. Las conclusiones que presentaremos a continuación, por lo tanto, es un análisis descriptivo de los datos que hemos obtenido para estos indicadores y que se estructuran, como hemos dicho, entonces el análisis global de la actividad de Grupo 5 para las personas usuarias, ya que son los indicadores comunes, ¿no?, para todas para este grupo de población, teniendo en cuenta todos las diferentes actividades, y luego desagregaremos, como comentábamos, el impacto en personas usuarias de salud mental,
familiares de las personas usuarias de los servicios de salud mental y para las personas sin hogar. Como antes ya anticipaba Miguel y Diego, el objetivo de este estudio es trasladar el valor social, no tanto cifrar en términos económicos o, como indicaba Diego, ¿no? en términos más economicistas este impacto. No obstante, también hemos querido traducir algunos de estos indicadores a términos económicos y lo veremos a continuación. Pasando ya a la parte de resultados generales, empezamos por el global, el impacto global de la actividad de Grupo 5 y en términos generales podemos afirmar que se ha producido una mejora muy significativa en el estado de salud de las personas usuarias de los servicios de Grupo 5, pues así el 80% de las personas lo reflejan, ¿no? En términos de contacto social, es otro de los indicadores que medíamos, también se ha producido un incremento en el número de contactos sociales en el caso del 74% de las personas usuarias encuestadas, y cuando preguntamos por cuántas personas, ¿no? Al mes se ha visto incrementado este contacto social, nos reflejan que es en al menos 5 personas. En el caso de las visitas médicas, también se ha producido una reducción en el número de visitas médicas no programadas o de urgencia al especialista, ¿no? Entonces, esta reducción ha sido para el global de Grupo 5 de 1,3 visitas médicas imprevistas al año. Este es uno de los indicadores que, como comentaba con anterioridad, hemos querido traducir a términos económicos, dando un valor a esas consultas que gracias a la actividad de Grupo 5 no se han producido consultas de urgencia y ese valor económico total del grupo lo hemos cifrado en más de 825.000 euros anuales. En el caso del bienestar intelectual o del tiempo dedicado a educación, hemos cifrado, hemos recogido información y lo que observamos es que se ha producido un incremento de al menos o más de 1 hora y media en términos de tiempo de estudio por parte de las personas usuarias de Grupo 5. En términos también de autonomía económica y laboral, 1 de cada 10 personas refleja que ha conseguido un empleo gracias a la actividad de Grupo 5. Y ahora pasando a la parte de los resultados por línea de actividad, empezamos por salud mental y en primer lugar analizaremos, como indicaba con anterioridad, los resultados para las personas usuarias de estos servicios. Por hacer una recapitulación, ¿no? O volver a recordar, en este punto analizábamos la mejora de la calidad de vida, de la autonomía económica y laboral y del tiempo dedicado a educación. En términos descriptivos de este tipo de este subgrupo, ¿no? de personas, observamos que el 83,1% se encuentra o es usuaria de los centros ambulatorios y diurnos, mientras que casi el 17% lo es de los centros residenciales. Aproximadamente la mitad lleva siendo usuaria, personas usuarias de los servicios de Grupo 5 entre 1 y 5 años y aproximadamente el 13% lo es desde hace menos de un año. Ya en términos de impacto, en la dimensión de la mejora de la calidad de vida, un resultado muy importante, muy significativo, y es que el 85,5% de las personas usuarias de los servicios de salud mental refleja, en esta encuesta que hemos realizado, que su estado de salud ha mejorado desde que es usuaria de los servicios de Grupo 5. En términos de número de horas, ¿no? de atención directa semanal recibida por estas personas usuarias, los resultados nos indican que el promedio es de algo más de 8 horas, lo que supone en términos anuales unas 424 horas por persona. En términos del uso de servicios sanitarios, aquí también hemos observado que se ha producido una reducción del número o la necesidad de la demanda de los servicios sanitarios por parte de las personas usuarias de los servicios de salud mental de Grupo 5 en el caso, o sea, en el 20% de los casos, ¿no? Esto supone en términos anuales una reducción del número de visitas de más de 1.100 visitas, lo que supone es casi 7 visitas menos por persona. Si lo desagregamos estos resultados en función del tipo de centro dentro de la línea de salud mental, lo que observamos es que en las residencias se ha producido
una reducción menor de casi 3 visitas menos por persona, mientras que en los centros ambulatorios y diurnos esta reducción ha sido bastante significativa, de al menos 7,7 visitas menos por persona. En términos de visitas no programadas o de urgencias, también hemos observado un resultado muy significativo en el cual observamos una reducción de casi el 34% del número de visitas de urgencia. En el 70% de los casos nos reflejan, cuando preguntamos por la frecuencia de esta disminución, que se ha reducido en al menos 4 veces al año. Desagregando este resultado por tipo de centro, lo que observamos es que la mayor parte de esta reducción es más presente en el caso de las personas usuarias que se encuentran en residencias, mientras que casi en el 30% de los casos afirman esta reducción en este intervalo, ¿no?, en los centros ambulatorios y diurnos. En términos de ingresos psiquiátricos, también nuevamente observamos que se han producido una disminución del número de ingresos psiquiátricos por parte de las personas usuarias, y desagregando por centro lo que observamos es que se ha producido sobre todo, una vez más, en residencias, en al menos un ingreso psiquiátrico anual menos en promedio en comparación con los centros ambulatorios y diurnos, que muestran un resultado de la mitad. Este es otro de los indicadores, las visitas no programadas y los ingresos psiquiátricos, que hemos querido traducir también a impacto económico. Una vez más, quiero recordar que esta valoración se hace a través de precios públicos de visitas, ¿no?, de visitas a urgencias y de visitas a ingresos psiquiátricos. Conociendo esta reducción que hemos obtenido en los resultados de la encuesta, conociendo cuántas personas afirman que se han reducido estas visitas y conociendo el número de visitas, ¿no?, que no se han producido, cuantificamos este impacto económico, que está cifrado en más de 7 millones de euros anuales, ¿no?, del total de reducción de las visitas no programadas e ingresos psiquiátricos por parte de las personas usuarias de servicios de salud mental de Grupo 5. En términos de consumo de medicación, también se ha producido una reducción del mismo. En el caso de las residencias, una vez más, es más significativo o superior que en el caso de los centros ambulatorios y diurnos. En términos de la mejora del estado psicológico, social y ocupacional, comentaba con anterioridad, empezamos preguntando por una percepción subjetiva, ¿no?, de la mejora de salud. En esta ocasión ponemos el foco en este indicador, que es un indicador muy utilizado dentro del sector para cuantificar este impacto, que es la escala global de funcionamiento, que mide pues cómo la persona performa de alguna manera en términos globales, ¿no?, en estos aspectos. A mayor puntuación, mejores resultados en esta escala. Y lo que observamos es que las personas usuarias de centros residenciales han incrementado su puntuación promedio en esta escala, una vez en comparación con el momento previo a ser usuarias de Grupo 5, en 20 puntos, lo que es bastante significativo. Y en términos de las personas que son usuarias de los centros diurnos o ambulatorios, también se ha producido una mejora significativa de casi 11 puntos. Esto en general, o lo que se puede afirmar con esto, es que se ha producido un incremento generalizado, ¿no?, de la mejora del estado psicológico, social y ocupacional de las personas usuarias de los servicios de salud mental de Grupo 5. En términos de grado de independencia, también medido a través de la escala de ocupaciones y actividades de la vida diaria, que se interpreta de la misma forma que el indicador anterior: a mayor puntuación, mayor autonomía y mayor independencia de las personas. Lo que observamos es que en el 80% de los casos también se ha producido un incremento de la puntuación en este indicador. En el caso de los centros ambulatorios y diurnos, este incremento ha sido de 11,5 puntos, y en el caso de residencias, de algo más de 17 puntos sobre la puntuación inicial o previa que obtenían estas personas usuarias al serlo, valga la redundancia, al ser usuarias de los servicios del Grupo 5. En términos de contacto social, también se ha producido una mejora, un incremento del número de contactos de las personas en ambos centros, ¿no?, en las residencias, por la propia casuística también
de estos centros pues, se ha producido en casi un 97% de los casos, y en los centros ambulatorios y diurnos también, en el caso de un porcentaje casi del 77%, ¿no? En términos del número de personas que se ha producido este incremento de contactos, pues en el caso de residencias es de casi 9 personas y en el caso de los centros ambulatorios y diurnos de algo más de 4 personas mensuales. En términos de educación, también se ha producido una mejora del tiempo de estudio o del tiempo de estudio dedicado por las personas usuarias a esta actividad, ¿no? En el 36% de los casos así nos lo han confirmado. En términos generales o en promedio, el tiempo dedicado además a esta actividad es de 1 hora y 25 minutos, lo que supone algo más de 73 horas, casi 74 horas al año. Y en términos desagregando esta actividad por tipo de centro, lo que observamos es que sobre todo este incremento se ha producido en residencias, ¿no? Así algo más del 42% de las personas usuarias de este tipo de centros lo reflejan de esta forma afirmativamente. Y en el caso de los centros ambulatorios y diurnos, pues es en el 35% de los casos que así lo reflejan. En términos de autonomía económica y laboral, también observamos que se ha producido un incremento de la recepción de prestaciones económicas por parte de las personas usuarias de salud mental. Aquí quiero destacar que la actividad de Grupo 5 o la función de Grupo 5 en este aspecto es la de informar, fomentar y poner en conocimiento y en valor el acceso a este tipo de prestaciones. Y también destacar que en buena parte, la mayor parte de los casos, como podéis ver en la parte derecha, las personas usuarias, la parte izquierda, las personas usuarias ya recibían una prestación antes de ser usuarias de Grupo 5. No obstante, y aún así, aunque estos porcentajes eran bastante altos, en el caso de las residencias casi en el 90% de los casos y en el caso de los centros ambulatorios y diurnos en el 72%, este incremento ha sido bastante significativo. Menor en el caso de residencias, este incremento ha sido de 4,1 puntos porcentuales con respecto al porcentaje de percepción anterior a ser personas usuarias de los servicios de Grupo 5, pero en el caso de los centros ambulatorios y diurnos ha sido de más de 10 puntos porcentuales. Además de las prestaciones económicas, también se ha producido una mejora en la incorporación laboral de las personas usuarias de servicios de salud mental. Pues 3 de cada 10 nos refleja que han mejorado sus oportunidades de acceso al empleo mediante la participación en procesos de selección. Pasando ahora a la parte del impacto y el valor social, ¿no?, generado por la actividad de Grupo 5 para los familiares, las personas familiares de las personas usuarias de servicios de salud mental. Nuevamente, por recordar qué dimensiones analizamos: mejora de la calidad de vida y autonomía económica y laboral, que son comunes con el anterior grupo. Pero en esta ocasión también queremos poner el foco en cómo ha evolucionado, ¿no?, la gestión del tiempo de estos familiares. En términos de mejora de la calidad de vida, también vemos un resultado significativo, importante, de mejora del estado de salud. Pues el 54%, casi el 54% de los familiares nos reflejan que se ha producido una mejora en su estado o en su percepción del estado de salud. 1 de cada 5 refleja que se ha producido una reducción en el consumo o la necesidad de consumo de medicamentos. Y también se ha producido una disminución de la demanda o la necesidad de servicios sanitarios en el 14,1% de los casos. Esto en términos anuales supone unas casi 300 visitas anuales menos en términos agregados para el total de familiares, lo que supone 3,5 visitas anuales menos por familiar. En términos de gestión del tiempo, cuando preguntamos si se ha reducido el tiempo dedicado de cuidados y de atención y de apoyo a su familiar una vez éste ha sido parte o persona usuaria de los servicios de Grupo 5, más del 70% nos afirma que sí, que efectivamente se ha reducido este tiempo. Cuando preguntamos por qué otras actividades o a qué otras actividades dedican este tiempo, esta reducción, ¿no?, del tiempo, este tiempo extra del que ahora disponen, el casi 75% de los familiares nos afirma que lo dedica a ocio. El 22% nos refleja que lo dedica a actividades laborales y el 20,3% a actividades formativas.
Conociendo el número de personas que nos reflejan afirmativamente que se ha producido un incremento del tiempo dedicado a estas actividades y conociendo el número de horas que nos dicen que dedican a estas actividades, podemos cuantificar también cuánto supone esto en términos económicos. En el caso del incremento del tiempo de ocio, lo que hacemos es valorar estas horas como el valor que tendrían en términos de mercado la necesidad de contratación de una persona de cuidados para estos familiares. Con esta valoración y conociendo todos estos detalles de número de personas y número de horas dedicadas al ocio, en total llegamos a una cifra de más de 2,8 millones de euros anuales en términos de valor económico de estas horas dedicadas a ocio. En términos del impacto en el mercado laboral o del tiempo dedicado al mercado laboral o al empleo, recordemos el 22% nos decía que lo ha dedicado a esta actividad, conociendo el número de personas y el número de horas dedicadas a esta actividad, también poniéndole un valor económico de un salario medio, conocemos que este impacto, esta creación de empleo o incremento de horas en el mercado laboral por parte de los familiares de Grupo 5 se cifra en casi 7 millones de euros anuales. En términos de impacto también sobre los familiares de las personas con problemas de salud mental atendidas por Grupo 5, en términos también de autonomía económica. Preguntamos a estos si se ha producido una disminución o no del gasto dedicado a los cuidados de estos familiares. Y en este sentido, casi el 15%, el 14,5%, nos refleja que efectivamente sí se ha producido una disminución del gasto. Cuando preguntamos por qué partidas son las más afectadas o en las que más han reducido este gasto, nos reflejan que son sobre todo en alimentación y atención psicológica. Concretamente, la cifra que nos reflejan es que de reducción es de 161,5 euros al mes, lo que supone en términos anuales algo más de 485.000 euros al año. Pasando por último al último bloque de personas sin hogar, por recordar los indicadores, ¿no? O las dimensiones, aquí analizábamos el impacto del valor social de Grupo 5 en términos de mejora de la calidad de vida, de autonomía económica y laboral también, y de educación. Por caracterizar un poco a este grupo de población, casi el 60% de las personas sin hogar, usuarias de servicios de Grupo 5, lo lleva siendo de entre 1 y 5 años. Al menos el 36% lo lleva siendo menos de un año y solo apenas el 5,8% es usuaria desde hace más de 5 años. En términos de mejora de la salud o de percepción de la salud por parte de estas personas, también en más del 80% de los casos nos reflejan que efectivamente se ha producido una mejora en la percepción de salud. En términos de atención directa recibida semanal, está cifrada en casi 13 horas, lo que supone en términos anuales un total de 828 horas de atención directa recibida por cada persona. En términos de visitas no programadas o de urgencias, en esta ocasión también hemos querido analizar este indicador y observamos un resultado muy significativo, y es que casi en el 44% de los casos reflejan las personas usuarias que se han reducido este tipo de visitas no programadas o de urgencias a servicios médicos. Casi en el 78% de los casos afirman que se ha producido esta reducción entre 1 y 4 veces al año, lo que supone casi 2 visitas menos anuales por persona o 184 en total. Una vez más, este indicador también lo traducimos a términos económicos, conociendo el valor de estos servicios, y lo ciframos en 357.000 euros al año. En términos de los indicadores que comentamos también para el anterior grupo, de la escala global de funcionamiento, también se observa una mejoría en la puntuación de este indicador para las personas sin hogar. Concretamente, la puntuación previa al inicio de ser usuarias de Grupo 5 fue de 48,1 puntos,
y se ha producido una mejora muy significativa de casi 21 puntos en esta escala, ¿no? Por lo tanto, también se puede afirmar que en este grupo de población se ha producido una mejora muy significativa del estado psicológico, social y ocupacional de las personas sin hogar. En función del indicador de ocupaciones y actividades de la vida diaria, que medía la autonomía e independencia de estas personas, también se ha producido un aumento muy significativo de la puntuación y reflejado por casi el 73% de las personas. Solamente el 23,3% refleja que no se ha producido ningún tipo de cambio y casi el 4%, una cifra muy bajita, dice que ha empeorado. En el caso de los contactos sociales también se ha producido una mejoría, en el 81% de los casos, de 6,3 personas al mes. En términos de educación también se ha producido una mejora y es así reflejado por casi el 52% de las personas sin hogar, usuarias de los servicios de Grupo 5. Y este incremento en la educación es de algo más de 2 horas, lo que supone 107 horas adicionales al año dedicadas a esta actividad por este grupo de población. En términos de autonomía económica e incorporación laboral, en primer lugar analizamos el acceso a las prestaciones y aquí en este grupo también ha sido la mejoría muy significativa. Al contrario de lo que ocurría en el caso de las personas usuarias de los servicios de salud mental, que ya contaban con un porcentaje bastante alto de acceso a este tipo de prestaciones, en este caso el 65% de las personas no recibía ningún tipo de prestación. Sin embargo, este porcentaje se invierte, ¿no? Una vez forman parte o son usuarias estas personas de los servicios de Grupo 5, pues así el 66% de estas personas refleja que efectivamente han logrado, ¿no? Acceder a prestaciones económicas. Y en términos de acceso al mercado laboral, casi el 48% de las personas sin hogar refleja que han mejorado sus oportunidades de acceso al empleo, sobre todo mediante la participación en procesos de selección. Y en términos de cómo se traslada esto en un acceso real o al empleo, también observamos una mejora bastante interesante, y es que el 11% refleja que efectivamente accedieron a un contrato laboral una vez fueron personas usuarias de los servicios de Grupo 5. Gracias. Gracias, Rosa. Por concluir y apuntar algunas reflexiones y los próximos pasos en los que podemos trabajar o estamos trabajando, y también por hacer alguna matización, alguna aclaración, ¿no? Con respecto al estudio. O sea, en primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que no nos hemos propuesto hacer un trabajo de investigación. Quiero esto decir que algunos de los elementos que forman parte de un trabajo de investigación, como podría ser pues un grupo control, por ejemplo, para saber cuál es el impacto que tiene la intervención directa en los centros sobre las variables que acabamos de estudiar, pues no se ha podido llevar a cabo. Tampoco hemos podido aislar el efecto tiempo, es decir, el efecto fruto de la propia evolución, ¿no? Sabemos que tiene un impacto en algunos casos. Por tanto, sabemos y somos conscientes de las limitaciones en ese sentido. Nos hemos planteado hacer un trabajo basado en encuesta, pero que refleje los datos reales que están recogidos en el historial del propio usuario del centro, para que sirvan de punto de partida y de análisis, ¿no? Por tanto, vaya por delante esa matización. Tenemos la suerte, como digo, de tener una población grande, atendida, y una diversidad de centros bastante alta, lo que nos ha permitido llegar a una muestra considerable. Obviamente, no renunciamos a ser más ambiciosos en cuanto a la muestra, ni en cuanto a la operativización de las variables. Por tanto, seguiremos en esa línea también de seguir indagando en estos resultados. Por otro lado, los datos que presentamos no son datos que reflejen solo la actividad de Grupo 5. Son datos que reflejan realmente también la actividad de todos los recursos como los que nosotros tenemos, que existen en nuestro país, en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades en las que estamos operando.
Digo esto porque, como decía al principio, formamos parte de las redes públicas de atención y, por lo tanto, nuestros recursos forman parte de esas redes. Eso quiere decir que podemos extrapolar estos resultados de nuestra actividad a otros resultados de centros similares que existen, como digo, en las redes públicas de atención, lo que hace que el estudio tenga un impacto mayor. No se trata de ver exactamente cómo en nuestros centros trabajamos. Trabajamos con un modelo de atención, en muchos casos, que es muy similar al que se trabaja en otros entornos, en otros centros. Por tanto, realmente el estudio tiene un valor añadido, que es el de reflejar cuál sería el impacto de estas redes de atención, de este tipo de redes de atención, que por otro lado están muy extendidas en España, especialmente en el caso de la atención al trastorno mental grave, en los usuarios y en las familias. Tiene ese valor. Una tercera matización relacionada con el impacto económico, ya que estamos en un entorno, como decía, del que venimos de analizar el impacto económico y social, parece que siempre establecemos una relación directa entre nuestra intervención y ahorros económicos directos de tipo social. Eso no siempre es así. En algunas variables sí es así. Hemos visto algunas de ellas. La utilización de servicios de urgencia, la utilización de visitas médicas, que sí se puede traducir en términos económicos, esa variable, de ahorro, en términos puros de ahorro, por parte de, o hacia el sistema. Sin embargo, en otros casos se produce un aumento del gasto. Es decir, la actividad también genera incremento del gasto. ¿Por qué? Porque genera la propia actividad acceso a derechos que el usuario de los que no hacía uso la persona atendida y que a partir de la intervención empieza a hacer uso de ellos. Por tanto, en ese término se produce un incremento y es bueno que se produzca un incremento. Accede a derechos que antes no tenía, en términos, por ejemplo, de educación o acceso a rentas básicas. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en el caso de personas sin hogar, que en ocasiones están más ajenas a las redes de atención y cuyo primer objetivo es el de incorporarles, integrarles en esas redes, ¿no? En los servicios públicos. Pero también se ve en el caso de las personas con trastorno mental grave, puesto que en muchos casos la propia atención que se presta en los centros, especialmente en los centros de rehabilitación psicosocial y también en los centros residenciales, produce un incremento de la conciencia de enfermedad. Esa conciencia de enfermedad lleva a utilizar de manera directa más recursos sanitarios. De hecho, el hecho de no utilizar recursos sanitarios por parte de algunas personas con trastorno mental grave viene a ser tiene un impacto directo también en la recaída, ¿no? Por tanto, esa mejoría clínica viene en ocasiones derivada del uso de los recursos sanitarios y eso, por tanto, se puede traducir también en un incremento del gasto. Por tanto, por hacer esas matizaciones, puesto que hemos visto elementos en los que se produce un ahorro, también algunos en los que se produce un gasto. Por otro lado, creemos que uno de los elementos más importantes del estudio es haber podido identificar cuáles son los KPIs, cuáles son los indicadores que realmente podemos medir. ¿Por qué? Porque hablando de personas con patologías crónicas como las que estamos hablando o con situaciones muy estables en el tiempo, por decirlo en otros términos, tanto en personas sin hogar como en personas con trastorno mental grave, pero también en discapacidad intelectual, resulta difícil identificar sobre qué variables podemos influir que tengan una medición, es decir, que puedan ser observables, que puedan ser traducibles, que sean además significativas, es decir, que en el tiempo al que nosotros intervenimos se produzca un cambio. No siempre ese cambio es de tal intensidad como para que se pueda medir. Por lo tanto, es muy importante definir exactamente qué tipo de indicador podemos fijarnos, porque sea relevante. Creemos que el trabajo ha identificado algunos de ellos y ha descartado, por cierto, otros, porque hubo un trabajo previo de descarte. En segundo lugar, para nosotros tiene la ventaja de que esto lo podemos incorporar a nuestra medición de resultados cotidiana o diaria. Y en eso estamos trabajando, en un proyecto precisamente que implica la propia identificación de estos indicadores y el seguimiento y la monitorización de estos indicadores para poder cumplir uno de los objetivos que comentábamos al principio, que era el de la medición de resultados y la toma de decisiones, en este caso relacionadas con el funcionamiento técnico de los centros, directamente relacionadas con los resultados. Nos permite además comparar el impacto que tienen los centros desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la eficiencia económica, pero también desde el punto de vista de la mejora de los resultados. Y, por tanto, utilizar distintas variables para analizar el funcionamiento y la actividad. En ese sentido, estamos trabajando para hacer un seguimiento estable e incorporar la recogida de datos
en los centros para que nutran, digamos, ese cuadro de mando y esos KPIs. Este elemento es esencial para nosotros porque al final, como actividad, se pueden recoger muchas cosas. A partir también del estudio, pues nos fijaremos mucho más en cuáles son los elementos realmente relevantes a la hora de recoger los datos. Y a dos niveles. Por un lado, a un nivel transversal para toda la empresa, pero en un segundo nivel específico para cada uno de los grupos de población. Hemos identificado que no todas las variables son igualmente significativas para los grupos de población. Aquí lo habéis visto en el estudio. Hemos detallado dos muestras que sí tenían representatividad estadística y por tanto hemos podido extrapolar datos, pero en otras que no, como eran daño cerebral sobrevenido y discapacidad intelectual. Por tanto, esto nos permite también identificar qué elementos, qué variables, qué indicadores son significativos para las personas con trastorno mental grave que no lo son para personas sin hogar y poner el foco en distintos elementos. Por último, para nosotros tiene un valor de transparencia el estudio. Es decir, creemos que devolvemos socialmente lo que de la sociedad recibimos. En este caso, nuestros centros, una gran parte son públicos, otra parte son privados, pero creemos en ese ejercicio de transparencia de devolver qué estamos haciendo con la inversión que se está realizando en nuestros centros y en qué términos los devolvemos. En términos, además, tangibles, como son la mejoría de la situación, de la calidad de vida de manera muy operativa, tanto para las familias como para las personas cuidadoras, familiares. Por tanto, tiene un elemento para nosotros de compromiso social que también entronca con nuestra responsabilidad social corporativa y con nuestra devolución de conocimiento. Creemos que este estudio es perfectamente replicable, por eso hemos querido ser tan modestos en cuanto a sus objetivos y también en cuanto a la estimación económica que hemos hecho de algunas de las variables. Y por acabar, creemos también que resulta un estudio esencial y novedoso. En los servicios sociales, los servicios sociosanitarios, no es tan habitual la realización de este tipo de estudios. Sí que se han hecho algunos estudios previos en centros concretos, antes comentábamos, algunos de ellos. Nosotros mismos también hicimos un estudio previo, se hizo en uno de los centros de rehabilitación laboral, pero de esta amplitud y con este espectro de muestra tan amplio, creemos que no es tan frecuente. Por tanto, bueno, pues entendemos que tiene ese elemento de novedad que permite, por tanto, medir de una manera operativa el impacto. Como conclusión final, pues realmente creemos que nuestros centros y los centros que forman parte de la red y en general, por extensión, los servicios sociales que trabajan de manera profesionalizada en los procesos de integración, rehabilitación, recuperación, participación social de las personas con discapacidad, dependencia, vulnerabilidad social, realizan una labor que resulta eficiente. Poner esto de manifiesto quizás pueda parecer a algunos una perogrullada. Sin embargo, en el campo de los servicios sociales estamos muy habituados, está muy habituado a pensar, como decía al principio, que el hecho de trabajar con una cierta voluntariedad, un cierto entusiasmo o incluso con una dosis de voluntariedad produce efectos y eso no tiene por qué ser así, o por lo menos si es así hay que demostrarlo. En ese empeño nos hemos embarcado nosotros y entendemos que desde ese punto de vista el estudio merece la pena, porque refleja cómo los centros y la actividad que realizamos tiene un impacto no solamente en términos de eficiencia económica, sino que procura al final la justicia social y procura también romper las desigualdades que existen y la marginación y la estigmatización, en algunos casos, hacia algunas de las personas que forman parte de nuestros centros. Por tanto, yo por mi parte nada más agradecer sinceramente a los miembros del equipo de Grupo 5 que han estado trabajando en el proyecto, Daniel Navarro, que está presente, Óscar, que también está aquí, Frank, que nos está siguiendo, que no ha podido estar presente, Ana, Sara, del equipo de comunicación, y sinceramente a Rosa, Verónica, Marina, que ha sido un placer trabajar con ellas y con todo el equipo de AFI. Gracias, Miguel.
Dejamos un turno de preguntas, ¿no? Tanto a las personas que estáis presentes como a las personas que nos están siguiendo por streaming. Somos muy capaces de aguantar los silencios incómodos, ¿eh? Extrapolado a todos los usuarios de... Está extrapolado a las personas usuarias de esas líneas sobre las que hemos obtenido significatividad precisamente por lo que comentaba Miguel, ¿no? de ser muy precisos con los datos y con las estimaciones. Quiero saber si vais a hacer más ediciones de este estudio. Supongo a corto plazo no, pero a medio plazo sí. Y luego de los habéis comentado que hay indicadores que se han desechado. Yo hay uno que me viene a la cabeza, que no sé si lo habréis tenido en cuenta, pero pues no lo sé, que es el hecho de que este tipo de personas a veces es interesante que participen en redes sociales, no en redes sociales electrónicas, sino en redes sociales de apoyo mutuo, pues me refiero a asociaciones vecinales, etcétera. Porque se sabe que participando en ese tipo de redes tienen mayor acceso a contactos para buscar empleo, etcétera, etcétera. Entonces, ese indicador no sé si lo habréis mirado, habéis visto que no era interesante. Y luego una última cosa. Supongo que la metodología ha sido cuantitativa por el tipo de estudio. ¿Os habéis planteado metodologías cualitativas o exceden un poco el tipo de estudio que habéis hecho? Gracias por las preguntas. En cuanto a la primera que comentabas de más ediciones del estudio, este tipo de estudios ganan en potencia desde el punto de vista del estudio longitudinal. Entonces, sí que tenemos previsto, por un lado, incorporar estos indicadores de una manera más sistemática, de tal manera que nos permita ir replicando sucesivamente los datos, pero, por otro lado, hacer algún tipo de corte un poco más adelante cuando tengamos incorporada de manera más sistemática esa recogida de datos, volver a hacerlo, efectivamente. En cuanto a la segunda, de otros indicadores, somos conscientes de que ha habido muchos indicadores que son importantes, que son significativos, que se han quedado fuera. Algunos es verdad que se han medido de manera indirecta, porque el que comentas, por ejemplo, de participación comunitaria, de participación en vida en la comunidad, bueno, uno de ellos que indirectamente trataba de recoger, que se me viene a la cabeza, es precisamente el de número de personas que has conocido, por ejemplo, ¿no? Y otros así, porque a veces la forma de recogida, que es directamente revisando la historia del usuario o una entrevista con el usuario, hay que operativizar muy bien la pregunta que se le hace, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, sí, abiertos lógicamente a recibir todas las sugerencias desde el punto de vista de los centros para recoger el impacto de la actividad. Seremos más ambiciosos en la medida en que seamos capaces de incorporar esa medición de datos en los propios centros, ¿no? Y que no se limite a un estudio que al final se tiene que manejar con unas variables limitadas. Y luego, en cuanto a la parte cuantitativa o cualitativa, pues resulta interesante también. Hace aproximadamente un mes presentamos un estudio sobre una encuesta de estigma que elaboramos con la Universidad Complutense a través de la cátedra contra el estigma que mantenemos con la universidad. Y la primera parte del estudio era un estudio cualitativo en el que se le preguntaba a las personas. Y la segunda, a raíz de esas preguntas, que era ya a nivel cuantitativo cómo estaba funcionando, ¿no?, el estigma. En este caso, no se ha realizado una parte cualitativa. Sería interesante
Tenemos mucha información recogida de los propios usuarios a través de los mecanismos de participación en los centros y también a través de las encuestas. El año pasado, precisamente por estas fechas, y ahora la replicaremos, hicimos una encuesta de satisfacción entre personas de usuarias de los servicios de salud mental y de los centros de personas sin hogar, en el que, de alguna manera se recoge esa parte de información. Pero sí sería interesante. Puedo hacer una pregunta porque yo no pertenezco a este grupo, o sea, me llegó la invitación, me interesó mucho, pero soy arquitecta y trabajo con grupos marginales, con salud mental, estamos haciendo un proyecto ahora en Zamora sobre un hospital de salud mental, trabajo en centros de día del Ayuntamiento de Madrid haciendo adecuación de entornos para mejorar el entorno de vida cotidiana de personas, tanto en residencias como en centros de día, centros de mayores. Soy especialista en accesibilidad cognitiva. Entonces mi pregunta es, ¿se desechó el valor como variable, el entorno y la arquitectura, o es que no se consideró por algún motivo? Porque el entorno alrededor de los centros, de las zonas residenciales, especialmente gente de la calle o gente que está entrando y saliendo, es muy importante. Y el entorno también interior, en lo que es la adecuación de esos espacios para la vida cotidiana, son importantísimos, especialmente en salud mental, mayores, sobre todo demencias. Yo voy adecuando en los centros para que las personas con demencia puedan movilizarse en el interior, porque si yo no hago la adecuación, no son autónomos. Entonces, la pregunta es esa, ¿vais a considerarlo? ¿No lo consideráis? Gracias. Evidentemente lo que estás comentando pues es cierto. De hecho, nosotros estamos participando ahora, o estamos empezando a colaborar con un estudio de la Universidad de Valencia sobre el impacto del color en el Alzheimer, precisamente en ese entorno, ¿no?, de arquitectura orientada a la mejora. Ya comentaba al principio que nosotros nos hemos planteado un trabajo de investigación en el cual analizar todas y cada una de las variables, o al menos las más significativas, que influyen en los resultados de las personas. Si lo hiciéramos, obviamente uno de los elementos sería ese, el contexto, ¿no? Tanto el contexto del propio centro como incluso el espacio en el que está ubicado, ¿no? Es decir, el entorno más rural o más urbano o ese nivel, ¿no? O el grado en el que la residencia o el centro está inserto en la comunidad. En este caso, para nosotros es un objetivo excesivamente ambicioso en este primer estudio. Sí sería interesante desde el punto de vista de la comparativa entre los centros o entre centros de un entorno y otro, ¿no? Pero creo más quizá como estudio específico, ¿no?, para analizar esa variable, mucho más que para analizar de un ámbito global todo el impacto que tiene en términos de calidad de vida muy operativizada en esto, ¿no? Es decir, que en ese caso sería una variable que está influyendo en el resultado más que un resultado en sí, ¿no? Interesante. Gracias por vuestra exposición, es súper interesante. Quería preguntaros, porque si ya habéis hecho así como referencia a que muchos se trabajan en un contexto público, de redes y demás, y lo que sí que me ha llamado la atención es que entre los grupos de interés no aparecen esos servicios de salud mental, unidades de psiquiatría. ¿Habéis preguntado a profesionales de estas redes que podría ser interesante también como para ampliar lo que decía antes, ¿no? Como que este impacto puede deberse al trabajo en los centros y hay otra parte en la comunidad? O temas de tener grupos de control o comparar con gente que está o no está. ¿Os habéis planteado esto? Gracias. Lo que he dicho al principio, lo de que no nos habíamos planteado un trabajo de investigación porque sabía lo que iba a pasar. Realmente es verdad, es decir, sabemos que es un trabajo incipiente, es un estudio piloto, como digo, ambicioso, porque recoge, no nos olvidemos, al menos 4 grupos de población diferentes, en una tipología muy diferente de recursos, con unos objetivos muy diferentes para cada uno de ellos. No tiene nada que ver un centro de daño cerebral con un centro de personas sin hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eran excesivas variables a controlar como para poderlos incorporar en este primer estudio. Entendemos que lo que comentas desde el punto de vista de
del impacto que tiene en términos de salud y en este caso de estado psicopatológico de los pacientes, pues la intervención desde el ámbito sanitario pues también es relevante, ¿no? Y hemos tratado de aproximarnos de una manera, bueno, pues eso, con un proxy, ¿no? A esa mejoría a través de, bueno, pues dos variables muy evidentes, ¿no? Como era la reducción del número de visitas a urgencias y la reducción del número de días de ingreso, que entendíamos que eran objetivas. El problema en todo esto ha sido objetivizar, traducir en términos cuantificables algunas de las cuestiones que estábamos planteando, ¿no? Entonces, bueno, pues encantados de poder incorporar todas esas ideas a las siguientes ediciones. Online hay preguntas. Candela García pregunta, ¿cuál fue el apartado de medición usado para las actividades de la vida diaria Finn Bartel? Sí. A ver, hemos utilizado dos escalas objetivas. Está aquí Óscar Daniel, pueden corregirme en cualquier momento. Hemos utilizado dos escalas objetivas, por un lado la GAF, como comentaba antes Rosa, la medición del estado general de salud, y por otro lado la escala OCAVID. Hemos buscado escalas sencillas. Evidentemente la escala Bartel puede ser de aplicación a gran parte de la muestra, pero no a toda, por las características de la propia escala, que se centra más en aspectos físicos de la dependencia y a veces no son muy aplicables a las personas con trastorno mental grave. Ese era uno de los problemas, por eso buscamos una escala como la OCAVID, que nos parecía que era más aplicable desde el punto de vista transversal. Esa es un poco la explicación. En cuanto a la FIN, entiendo que habla de la FIN y la FAM como escalas de medición de daño cerebral. La muestra de daño cerebral finalmente resultó pequeña, no significativa, y entendíamos que la escala OCAVID también se podía aplicar a ellos de manera transversal. Jonathan dice, enhorabuena por la iniciativa, por las presentaciones y los resultados. Me pregunto si existen otros estudios similares en otras organizaciones que permitirían conocer el impacto diferencial de Grupo 5 frente a otras empresas. También si los datos aportan información sobre centros concretos, sobre localización, impacto diferencial entre comunidades y cuáles son las lecciones de mejora que podemos sacar para la intervención. Bueno, gracias, Jonathan, por la pregunta y por el agradecimiento. Los resultados que hemos analizado, en primer lugar, sí que recogen... perdón, pensé que ibas a decir algo más. Sí que recogen la estadística descriptiva de la ubicación de los centros, pero no se desagrega por localización geográfica los resultados. Con respecto a otros estudios que se hayan producido en otras empresas o en otros contextos, como comentaba antes Miguel, hay algunos estudios, pero pocos. La verdad que la evidencia científica o descriptiva al respecto es bastante escasa. Nosotros no hemos mencionado ninguno tampoco en este trabajo, porque como comentaba Miguel también antes, no tenía un objetivo, ¿no?, de investigación científica, sino una primera aproximación, un estudio piloto para recoger los resultados de la actividad del grupo. Por lo tanto, tampoco lo hemos comparado con el impacto de otras actividades u otros grupos u otras empresas. Si hay algún antecedente de algún estudio, como decía, en algún centro, Carlos Salamero aludía antes a uno de ellos, antes de empezar la reunión. Nosotros mismos dentro del Grupo 5 se realizó por parte de Fran Ballesteros y el equipo del CRL, el Centro de Rehabilitación Laboral de Fuencarral, se realizó uno basado en la metodología SROI, es una metodología muy testada a nivel internacional para ver el impacto de la actividad. Pasa que es una metodología que sí es aplicable a un centro concreto, quizás no tanto a una muestra tan amplia y tan variada como la que nosotros hemos manejado aquí. Por eso no hemos seguido la metodología de manera estricta. En cualquier caso, a medida que vayamos mejorando el estudio y la fineza del estudio, ese tipo de trabajos, su objetivo es que sean replicables y precisamente ponerlos a disposición, en este caso, del entorno social en el que nosotros nos movemos, de empresas o el sector social o sociosanitario, para que se puedan replicar. Y avancemos también, por cierto, en la transparencia.
Es decir, en la transparencia y en la, no sé si en la publicación de resultados, pero sí al menos en poner de manifiesto lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuál es el resultado de lo que hacemos. Creemos que es un ejercicio, como decía al principio, de transparencia y de compromiso social, ¿no? Claro, pregunta, ¿tenéis pensado ampliar este estudio en la población de personas con discapacidad ahora que iniciáis andadura en centros de discapacidad en Navarra? Personas con discapacidad intelectual, los centros de discapacidad intelectual formaban parte del estudio. De hecho, cuando hemos comentado los datos a nivel global, en esos datos a nivel global están incorporadas las personas con discapacidad intelectual y con daño cerebral. De hecho, comentaba Rosa al principio, por la muestra, no todos los datos que tuvimos, el número de participantes, tenía significatividad estadística como para que pudiéramos desagregar los datos en función del grupo al que pertenecían. Esto solamente ha podido pasar en personas con trastorno mental y en personas sin hogar. Por eso lo hemos desagregado. Pero los datos ya incorporaban las personas con discapacidad intelectual. Efectivamente, como ya dice, acabamos de incorporar varios centros en Navarra, varios centros en Canarias, junto con los que ya tenemos en Castilla-La Mancha, constituyen un grupo de población ya muy importante y muy de referencia para Grupo 5, y en próximos estudios, lógicamente, esperamos tener muestra suficiente, también contando con la participación de los centros para que puedan formar parte del estudio. Sería algo muy interesante, sobre todo también para comparar internamente grupos, salud mental con discapacidad intelectual. Sería un trabajo muy interesante. Y ahí, con respecto a la pregunta anterior de Jonathan, que preguntaba por los aspectos de mejora, quizás sería ese uno, ¿no? Pues lograr conseguir información suficiente para que en próximas ediciones podamos presentar estos resultados también desagregados. La última pregunta, Rubén dice, tras la presentación del estudio, entiendo que en esta primera aproximación no se ha podido realizar un análisis sobre el impacto de género, pero ¿habéis podido extraer alguna intuición sobre el efecto de la actividad de Grupo 5 en las desigualdades de género? Supongo que será significativa, especialmente en lo que respecta a las familias. No se ha desagregado por género. Bueno, pues es una de las limitaciones, la apuntamos. Y desde luego es una variable a tener en cuenta desde el punto de vista del impacto que tiene. Especialmente, bueno, iba a decir, especialmente casi tanto en personas sin hogar, donde en los últimos años sí que el impacto de género se está viendo en términos muy claros, ¿no? En cuestiones de violencia, de abuso, etcétera, como en el caso de las personas con trastorno mental grave, ¿no? En el que hay un especial esfuerzo, especialmente en las redes de la Comunidad de Madrid, en la Red Pública de Atención de la Comunidad de Madrid, por saltar esa brecha de género y que haya una participación, incrementar la participación de las mujeres en los servicios y los centros. Tomamos nota para el próximo estudio. Pues por nuestra parte, nada más. Muchas gracias a los que estáis aquí directamente, a los que están en el streaming también. Gracias. Y muchas gracias por las preguntas y por el interés. Gracias.